vamos a iniciar la lectura. Me ayuda Grey, por favor, o alguien que tenga micrófono, para que iniciemos la lectura. Hechos 14. El día de hoy estaremos estudiando una vez más este hermoso inicio de lo que es la iglesia, seguir comprendiendo todas estas cosas que dan el fundamento a la iglesia. Y les decía, retomo la idea de que Dios quiere enseñarnos directamente desde la palabra, no desde lo que yo les pueda decir de iglesia, no desde el concepto que usted pueda tener de iglesia, sino desde la palabra, cuál es el fundamento en esta congregación cristocéntrica, leyendo directamente la palabra del Señor y en este específicamente que es el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros nos llamamos cristianos. Amén. Vamos entonces, por favor. Allí observamos entonces un episodio de la iglesia de Cristo Jesús, donde estos varones continúan haciendo esta obra misionera para la cual se les había enviado. Ellos tenían una posición. ¿Cuál era la posición? Ser la representación de la iglesia de Cristo Jesús, ir en una misión de llevar el evangelio de Cristo Jesús a todas estas ciudades. Pero allí se encuentra una ciudad que está totalmente unida, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice la palabra? Que está dividida. Dos criterios, un mismo Dios. Dos criterios, una misma palabra. Dice entonces que la ciudad está dividida entre los gentiles, entre los judíos, es decir, entre la religión y entre aquellos a los cuales, por los cuales Dios vino a restituir la paz, la armonía y sobre todo a establecer el reino de los cielos. Entonces, hay una tercera población que se nombra allí. ¿Cuál es? ¿Ah? Los griegos, pero había alguien que estaba aquí, que creía en quiénes y pensaron que los apóstoles eran Mercurio y era una tercera tendencia o religión. Eran los que creían en los astros, eran los que creían en estos dioses de la naturaleza. Por eso es que hay muchas personas que identifican a la naturaleza como sí misma, como un dios, y no es así. Tenemos a un Dios que es el Dios creador de la naturaleza, al Dios creador de todo lo que conocemos, al alfa y al omega, al principio y al fin, al eterno. Entonces allí ellos cuando oyen, fíjense que ellos no estaban dentro del paquete. Aquí solamente el problema era entre los judíos y entre los gentiles, entre los apóstoles y los sacerdotes de la ley, o los que representaban a la iglesia para esta época. Cuando ellos oyen que sucede algo, diga conmigo, sucedió algo con la iglesia de Jesús. Ellos no habían ido a la iglesia o a las sinagogas de la ley, no habían ido. ¿Por qué no habían ido a las iglesias o a las sinagogas de la ley? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Por qué? No necesariamente por eso. Es porque no pasaba nada. No habían frutos, era lo mismo. Era simplemente lo mismo de todo el tiempo. No estaban sucediendo cosas, no pasaban cosas asombrosas. Cuando Jesús llega a través de los apóstoles como misioneros, empiezan a suceder milagros. Y aquí las escrituras nos relata de un hombre quien era cojo, quien de nacimiento tenía sus extremidades torcidas, las tenía dañadas, y era conocido en este pueblo por esa situación que él vivía. Cuando los apóstoles llegan, sucede algo. ¿Hicieron un milagro? Sí. No hicieron un milagro. ¿Saben por qué? Yo siempre he predicado esto y genera mucha expectativa con respecto a las personas. Ustedes saben que Dios no hace milagros. Ustedes saben que Jesús no hace milagros. Uy, se callaron todos. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Quién me ayuda? ¿Hace o no hace milagros? ¿Ah? El milagro viene por la fe. El milagro está hecho. Él es el milagro. Dios es el milagro. Simplemente basta con acercarse a Dios para obtener nuestro milagro. Dios tiene todos esos milagros, todas esas sanidades, todas esas bendiciones ya listas y preparadas para el que cree. Por eso es que la fe es importante. ¿Qué decía Jesús? Por tu fe has sido sanado. Por tu fe has recibido tu milagro. El milagro está hecho.
El milagro hay que alcanzarlo. El milagro es Dios en sí mismo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ya todo está hecho. Yo no tengo que ir a clamar por un milagro. Yo tengo que creer y recibir mi milagro y dar gracias a Dios por ese milagro. Ese milagro llegó a nosotros a través de la cruz del Calvario. ¿Recuerdan que por su llaga fuimos sanados? ¿En qué tiempo está? Presente. Fuimos sanados, pasado, perdón. Pero yo lo asumo en mi presente. No dice serán sanados, sino dice fuimos. Y ese fuimos es un pasado que continuo, ¿no? Que está establecido para toda la eternidad. Eso continúa, es algo que fue establecido. Fuimos sanados por su sacrificio en la cruz, sanados de todo, del pecado, de enfermedades, de todo aquello que quiera atentar contra nuestra salud física, mental, familiar, y en todos los ámbitos de nuestra vida estamos sanados. Entonces ya ese milagro estaba hecho. Por eso es que allí denota en las Escrituras que dice que Pablo, al ver al hombre, reconoció que tenía una fe suficiente, que tenía una fe para ser sanado. Y es sanado por esa fe, no en los apóstoles, sino la fe en aquel que predicaban los apóstoles. Entonces empiezan a suceder cosas. Al suceder cosas, los tipos dicen, wow, llegaron nuestros dioses. Llegó Mercurio, llegó Saturno, puede ser en otras culturas llegó la Virgen de Guadalupe, llegó la Virgen de Coromoto, o llegó el santo tal, o le ponen cualquier nombre porque ellos quieren identificar a algo en lo que ellos creen. Y los apóstoles dicen, no. Rasgan sus vestiduras, se quitan su vestidura de misioneros, de representantes de la iglesia, y dicen, somos hombres como ustedes, no hacemos milagros. El milagro viene de parte de Dios, el milagro es Dios, el milagro es nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros predicamos. Con esto le están diciendo a esta generación y a todos los presentes, no son ídolos, no son dioses, no somos dioses, es Dios, el autor y el consumador de todo milagro y de la fe. Amén. Entonces vemos cómo esta situación de las Escrituras nos denota lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas. Que Dios hace una obra para la humanidad y un hombre quiere enseguida colocar su rótulo, quiere colocar su estampa en esos milagros que Dios ha hecho. Y entonces hay mucha gente que dice, yo voy a ir a la gran cruzada de milagros donde va a estar el pastor fulano de tal, porque él cuando coloca las manos sobre la gente se sana. No es la mano de ese, es la mano de Dios. Y si estos hombres realmente tienen temor de Dios, tienen que alejarse, quitarse de esa posición y decir, es Dios quien hará siempre milagros en la eternidad. Amén. Así de sencillo. No es que lo hago yo, no es que lo hace mi iglesia, no es que lo hace mi congregación, o que lo hace tal cruzada, o cruzada de sanidad y milagros. Para mí, siempre donde esté Dios, habrá milagros, señales y prodigios. Amén. Porque así lo dicen las Escrituras. Entonces, reconozcamos con mucha confianza, con mucha, ¿qué palabra podríamos utilizar? Con mucha certeza de que el milagro para nuestra vida está hecho. Tenemos que alcanzarlo y lo alcanzamos por la fe, no por la imposición de aceite, de la hermana, del hermano, no por el evangelista, no por el... No. Es por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario que todos estos milagros fueron otorgados y fueron entregados a la iglesia de Cristo Jesús y para todo aquel que cree. Amén. Seguimos, por favor. Ok, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconia y persuadieron a la multitud. ¿A cuál multitud? A esta multitud que estaba compuesta por gentiles, por los que adoraban a astros y por los judíos. Los persuadieron. ¿Y qué hicieron con Pablo? Lo hospedaron en un hotel 5 estrellas y le dieron un nuevo estadio para que hiciera una nueva cruzada, ¿verdad? ¿No? ¿Qué sucedió? Lo apedrearon. Y lo dejaron casi muerto al punto de que lo salvó de que pareciera que estaba muerto, y hasta ahí dijeron, ya como que lo matamos, ya vamos a tirarlo fuera de la ciudad y acabamos con el problema. Pero el problema había resucitado después de la muerte en la cruz. El problema no era Pablo.
El problema no es el que esté al frente de la congregación. El problema es que ya nuestro Señor Jesucristo vino a establecer ese tiempo maravilloso de redención en la cruz del Calvario para nuestros días, para nuestra iglesia. Entonces el detalle es que aunque acabaran con Pablo, con Bernabé, con todos estos, no iban a detener la gloria de Dios. Repetimos lo que hemos dicho acá en la congregación, porque ni siquiera la puerta del infierno, ni siquiera el Hades puede hacer frente o detener al reino de los cielos. Amén. Todavía tiran piedras. Lo que pasa es que ahora no son físicas. Todavía hay críticas, todavía hablan mal de los pastores, todavía hablan mal de las personas, que aquí sí yo me voy a atribuir un poquito de eso, que como yo no les da miedo decir la verdad de las Escrituras, porque no me quiero congraciar con ningún hombre, porque no me quiero congraciar con ningún grupo, sino que simplemente quiero enseñar lo que realmente las Escrituras dicen. Creo que sería un hipócrita si yo me sumo a doctrinas de hombre. Creo que sería un hipócrita si yo me voy a normativas de hombre y obvio lo que dicen las Escrituras. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para qué Pablo recibió tantas piedras allí en Iconia? ¿Para qué este viaje misionero entonces de estos hermanos? Porque ellos se fueron y dijeron, no, yo no predico más. Ahí dice, ¿no? Yo no predico más porque me trataron mal allá en ese pueblo y mira la gente como desagradecida. Fuimos y le sanamos al cojo ese que molestaba todos los días y entonces mire, vienen y todo lo que nos hace. Ellos se fueron un tiempo de vacaciones, dicen las Escrituras, ¿no? ¿Qué dice? Que establecieron iglesia, que nombraron ancianos, que dejaron la obra y el reino de los cielos establecidos para el que cree, para el que recibió el mensaje de Dios, y ellos se fueron a otro pueblo a seguir la obra misionera, la cual no ha terminado, la cual sigue en Millersville, la cual sigue en Georgia, la cual sigue en Estados Unidos y en todos los confines de la tierra, porque fue lo que estableció nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión. Por eso, quienes están al frente de las congregaciones, quienes estamos al frente de este trabajo, tenemos que saber que esto no es para alfombras rojas, que esto no es para hoteles 5 estrellas. Yo he conocido de ministros, entre comillas, que no predican porque el sonido está mal. Si la miniteca que contrataron con cientos o miles de dólares tiene un sonido extraño, ellos no predican porque pierden el target, pierden el nivel. No, esto no es así. Si hay que hacerlo como lo hizo Jesús, sin micrófono y gritando y por allá como a la cuadra el otro repitiendo lo que decía Jesús, como pasó en muchas de las actividades de Cristo Jesús, así hay que hacerlo. Como sea, hay que hacerlo, porque es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dijo que gozaríamos de grandes atributos. Dios, cosas mayores que yo harán, pero estaba hablando ya de cosas mayores para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. De cosas mayores como transmitir a través de una videocámara. Imagínense ustedes a Jesús con YouTube. Imagínenselo con Facebook. Dios mío. Y entonces nos dio esto, esta ciencia, nos dio estos avances tecnológicos para que lo utilicemos. Y los que no tienen discernimiento dicen, eso es del diablo. El que predica en Facebook, el que predica en TikTok, está haciéndole apología al diablo, está haciéndolo. No, mi hijo, eso no es del diablo. Eso lo puso en la mente de un hombre para quienes tienen discernimiento lo utilicen de la mejor manera. El enemigo lo va a utilizar, pero ¿dónde están los cristianos que salen a defender lo que Dios entregó para nosotros? Entonces es una cuestión de actitud, es una cuestión de mente. ¿Cuántos jóvenes visitan las redes sociales? ¿Cuántos se han matado por las redes sociales? ¿Por qué se matan por las redes sociales? Porque lo que predomina en las redes sociales es la estrategia del enemigo, porque los cristianos están encerrados en la iglesia. Yo no uso redes sociales. Eso es del diablo. No, mi hijo. Eso está allí para bendecir o para maldecir, como está la palabra. Y mi red social es cristiana, habla de Cristo, habla de la familia, habla de buenos mensajes. Entonces es la actitud que nosotros asumamos como Pablo. No, yo no me meto ahí porque en esas redes sociales salen mujeres mostrándose y exhibiéndose. No, mira, si usted la ve, pase sencillo, vaya a la otra y listo. Y haga lo que usted tiene que hacer.
Escriba usted un mensaje que contrarreste este tipo de cosas. Dígale a las mujeres que son hermosas sin necesidad de desnudarse. ¿Por qué se desnudan? Por falta de autoestima. Porque no tienen a alguien que realmente las aprecie. Porque nosotros como padres no nos tomamos el tiempo, bueno, yo sí lo hago, de decirle a mi hija, estás hermosa. Qué hermosa princesa de Dios eres. Tú eres una mujer hermosa, no necesitas desvestirte para que en las redes te diga que eres linda o te dé un me gusta. Tienes el mejor me gusta, el mejor like cada mañana. Le digo lo hermosa que es, la princesa que es. A mi hijo le digo lo guapos que son, los inteligentes que son, porque yo estoy reforzando en ellos su autoestima. Yo les estoy reconociendo a ellos el valor que tienen, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Entonces de nada sirve el pastor que se para a dar una cátedra aquí, pero que a su hijo nunca lo abraza y nunca le dice que lo ama. El pastor que se para a dar una cátedra aquí de moral, pero nunca agasaja a su esposa, nunca le entrega una flor, nunca le entrega algo que realmente le haga sentir amada. Yo siempre lo he repetido en cada congregación que he estado. ¿Usted quiere saber de la vida de un pastor? Mire a su familia. Porque lo primero que Dios nos entregó a nosotros, el primer ministerio que Dios le entregó al hombre, ¿cuál es? La familia. Y dice que si no gobierna bien de su familia, no podrá cuidar a la iglesia. Y gobierno no es opresión, gobierno es administración. Gobierno es sentarse a hablar con los hijos. ¿Ustedes creen que yo no regaño a mis hijos? Pero los maltrato. A veces las decisiones de sus propias consecuencias las tienen ellos, no yo. Yo les digo, bueno, ustedes saben que si transgreden una ley, hay una consecuencia. Y las consecuencias son estas, porque de paso yo soy muy descriptivo. Digo, bueno, sucede esto, pasa esto y pasa esto. Ustedes quieren llegar a eso y ellos deciden. Así de sencillo. Entonces, no hay maltrato, no. Hay plena información y conciencia de lo que puede suceder en el caso de transgredir una ley. Y yo tengo que hacerlo porque eso es lo que a mí me corresponde. Eso es lo primero que a mí me van a exigir. A mí no me van a llegar y me van a decir, mire, ¿y cómo se portaron los hermanos de la iglesia de Millesby? No, no, no. Ustedes van a entregar cuenta por cada uno de ustedes y por su familia. A mí me van a pedir cuenta por mis hijos. Por mis hijos. Y me van a preguntar, ¿y alimentaste a la iglesia? Sí, Señor. ¿Con qué la alimentaste? ¿Con verdad o con mentira? ¿Hablaste de matrimonios felices y tú eras un matrimonio feliz? ¿Hablaste de padres responsables? ¿Eras tú un padre responsable? Porque hay muchas congregaciones que están dirigidas por hombres que hablan muy bonito aquí, pero a lo que usted va a su casa o a lo que usted lo ve en otro lugar, ahí no hay nada. Eso estaba vacío. Entonces allí no hay un testimonio. Mani, nuevamente, ¿qué dice Mani? Que somos un libro abierto, que somos una carta abierta, ¿verdad? Así de sencillo. A mí me impactó mucho cuando Mani en una oportunidad estuvo hablando aquí y dice, como mi mamá me enseñó. O sea, ya eso está fijado en su mente. Y ya él tiene conciencia de la educación que le dio su mamá. Que no solo fue una evangélica que lo regañó y dijo, tú no puedes ir para la discoteca porque eso es el diablo. Tú no puedes usar redes sociales porque eso es el diablo. Tú no puedes hacer porque eso es el diablo. No, sino que le enseñó que nosotros todas esas cosas no debemos hacerlas porque somos testimonio de lo que predicamos y de lo que decimos. Porque prohibir es muy fácil. Pero el ser humano antropológicamente tiene la facultad de buscar lo que se le prohíbe. Diga usted, esto no está bien hacerlo, para que usted vea que van y lo hacen. ¿Por qué? Naturaleza pecaminosa. Naturaleza del hombre. Si usted quiere que no se coman algo en la casa, diga, mire, lo que está en la nevera ni lo toquen, van y la abren para ver qué es lo que hay. Ahora usted le dice, mire, todo lo que está en la nevera si quiere coman, ni van. No se asoman a la nevera. ¿Para qué? No hay una prohibición. Ah, ya sé que todo lo que está ahí es mío. Yo puedo ir a probarlo cuando quiera, entonces no lo hacen. Cuando se establece una prohibición, por eso nosotros como padres debemos saber de qué manera hablar con nuestros hijos, de qué manera prohibir las cosas a nuestros hijos, alertándole del peligro que hay en ellas. Yo siempre le digo a mis hijos, váyanse al colegio. Allá en el colegio pueden decir todas las groserías que quieran. Allá en el colegio pueden ajustarse con todas las personas que quieran. Allá en el colegio pueden portarse todo lo mal que ustedes quieran, porque yo no voy a estar allá.
Pero eso sí, si lo hacen, recuerden que Dios los está mirando. Recuerden que yo no los voy a ver, pero que el Señor va con ustedes. Recuerden que el Espíritu Santo está observando su comportamiento. Y recuerden que si tienen consecuencias, entonces papá va a también a asumir el resultado que ustedes van a tener de esas consecuencias. Así de sencillo. Porque eso es mentira. Después que tus hijos salen de la casa, eso es mentira. No haga tal cosa, no haga tal cosa. El muchacho sí va. Ay, mi mamá me dijo que no hiciera tal cosa, no lo voy a hacer. Ay, no, eso es falso, eso es mentira. La moda, la tendencia, la inclusión, el bullying o cualquier otro de los factores que el enemigo está utilizando los van a empujar a eso. Entonces en ello no tenemos que sembrar prohibiciones, sino principios, conciencia de hacer las cosas como se deben hacer, de hacer las cosas bien para que te vaya bien en la vida, para que prosperes en la vida. ¿Vas a hablar? Lo que quiero decir es que, ya que dijiste sobre el bullying, o sea, si tú tienes la razón, si te agarran a golpe físicamente o verbalmente, tú solo resuélvelo con palabras y verbalmente, pero si no paran y te quieren dar físicamente, ahí sí y le decís no, le dejan parado, pero si no funciona, tienes que actuar, ¿no? Ajá. Defenderte y actuar. Claro, ¿y cómo actuarías tú? Bueno, sí. O sea, si me viene físicamente, yo les doy un paro y lo dejo así, pero si no, ahí se va. Tú también, pero te toca, ¿verdad? Me toca porque si yo le di una advertencia Claro. y no la hice. Si no hace caso, entonces hay que actuar, ¿no? ¿Y cómo sería la mejor forma de actuar? Mira, yo le doy 3 advertencias. 3, ya dicho Javier se hizo mal. Ven acá un momentico, ven acá, vamos a conversar acá. Esto está buenísimo. Tú con la silla, tráeme una silla porque esto se puso mejor de lo que esperaba. Yo quiero para que ustedes también lo vean, qué es lo que hay en un niño de 8 años, ¿no? 8 años. A ver. Espontáneamente, esto está saliendo, ustedes lo saben. Venga para acá, siéntese aquí conmigo. Cuéntenme, ¿cómo son esas 3 advertencias? Mira, vamos a mirar allá a los amigos en la Primero cámara. le digo que, o sea... Voltea para que nos vean allá en la cámara. Oye, somos bonitos, mira, hoy estamos saliendo pura gente chévere. Ajá. Bueno, la primera advertencia es que calmate, la segunda va a ser parar y la tercera ya me está molestando, te voy a dar. Y la última, la cuarta, le doy. Bueno, ¿y qué haría Jesús en ese caso? ¿Qué crees tú que haría Dios? No, pero yo le di las 3 advertencias. Para que se pare, ¿no? Yo quizás no da más advertencia, ¿verdad? Ustedes se imaginan lo poco tolerantes que somos los 3 advertencias. Este dio 3 y no hubiese dado menos. ¿Ah? Pero qué maravilloso es de ver un Dios que tantas veces que nosotros nos hemos equivocado y nos ha advertido.